Pan de vida, el sendero de la fe. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras que te ordeno hoy deben permanecer sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu hogar, cuando viajes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La vida en fe. Buen día, queridos hermanos en Cristo y en nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. Ya estamos con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente y ya estamos llegando al tercer domingo del tiempo ordinario, dando gracias a Dios Padre por tantas bendiciones derramadas y pidiendo al Espíritu Santo por el fin de la pandemia, por nuestros hermanos que se encuentran enfermos y por todos aquellos que se encuentran sin trabajo. Definitivamente una situación difícil, pero que con la ayuda de Dios y con mucha oración y esfuerzo lograremos superar. Esta ocasión queremos iniciar el programa hablando de la resistencia de los seres humanos ante los problemas. Cuando nos acogemos al amor de Dios, no nos abandonemos, no debilitemos con el miedo nuestro espíritu ante la enfermedad y fortalezcámonos con oración. No dejemos de hacerlo todos los días. Encomendemos nuestro trabajo, nuestros problemas, nuestros estudios al Señor. Hoy queremos invitarles a escuchar un mensaje del arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López, quien nos habla sobre la importancia de evangelizar sin distinción y con amor. San Juan Diego, al encontrarse con la Virgen María de Guadalupe, encontró afecto, ternura y ánimo para resistir. El amor es lo único que nos permite a todos aguantar en la vida. Esta resistencia del amor hay que pedirla siempre a Santa María de Guadalupe. El apóstol Pablo exhortaba a Timoteo con estas palabras: anuncia la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, corrige y exhorta con toda paciencia y conforme a la enseñanza. Un discípulo de Jesús sabe permanecer, sabe insistir, porque siempre lo hará conforme a la enseñanza del Evangelio. Oremos con nuestra familia por la noche al regresar a casa, juntos unidos en el amor de Dios. Recuerden la frase de Papa Francisco: las cosas de Dios no se pueden entender solo con la cabeza, es necesario abrir el corazón al Espíritu Santo. La oración es una cadena de vida, siempre que hay hombres y mujeres que rezan y de esta manera siembran vida. La oración siembra vida, por eso es tan importante enseñar a nuestros niños a orar. Y bueno, ahora queremos invitarlos a escuchar un pasaje muy importante en la historia de nuestra fe, en la vida de Cristo. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4 y capítulo 4, versículos del 14 al 21. Escuchémoslo. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Su fama se extendió por toda la comarca, enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner la libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Y hoy estamos en la mesa de análisis Fernanda Mendoza, Javier Soto, Lourdes Mendoza y un servidor, Salvador Alejandro. Familia, ¿qué opinan sobre este revelador evangelio? Gracias, Salvador. Hoy el evangelista Lucas nos ayuda a conocer la misión de Jesús. Jesús sabe que el Espíritu está con él y no tiene miedo a profetizar y dar a conocer la voluntad de su Padre. Él tiene claro que no viene a gobernar ni reinar como los reyes y príncipes de la tierra, que su misión es la de liberar al hombre de la esclavitud, llevar la buena noticia a los más humildes y desfavorecidos de la sociedad. Por ello, deberíamos caer en la cuenta de que seguir a Jesús es actuar y vivir estando cerca de nuestros hermanos, aunque la sociedad nos lleve por caminos de insolidaridad y falta de amor. También hay que prestar atención a los niños porque ellos serán los protagonistas del mañana. Por ello, hay que ser los mayores ejemplos de solidaridad y amor como lo es Jesús para nosotros, para que sientan que el Espíritu de Dios está sobre ellos y construyan una sociedad donde se refleje la unión, el compartir, la sencillez y humildad con sus hermanos desde pequeños. Javier, ¿tú qué opinas? Excelente día, muchas gracias. El Evangelio de Lucas, debemos entender un poquito el contexto, nos muestra a un Jesús donde se enfatiza su encarnación, cómo el Hijo de Dios decide hacerse como nosotros, para que nosotros confiemos que Él nos entiende y que conoce nuestras debilidades y nuestros sufrimientos, pero también con la certeza de que Él nunca pecó. Lucas nos hace saber que Jesús era y siempre será el hombre perfecto. Al leer el Evangelio escrito por un médico, a eso se dedicaba Lucas, nos damos cuenta que el lenguaje es un poco diferente y más descriptivo en ciertos aspectos. Esto debido a porque Lucas se dirigía a la comunidad científica y griega de la época. Y quizá también nos recuerda un poquito al libro de los Hechos de los Apóstoles, que según la tradición también lo escribió él. Sin duda, cada evangelio tiene su belleza y Lucas nos ayuda a saber que nos podemos acercar a Cristo con la certeza de que Él nos entiende y que a partir de ello, como sumo sacerdote que también es, intercede con el Padre. Lourdes, ¿tú qué nos podrías comentar al respecto de este bello pasaje? Gracias, equipo. Yo considero que recordar es como volver a vivir el pasado, y considero que esto Lucas lo logra en sus narraciones. Nadie mejor que él nos transmite algunos hechos entrañables sobre la infancia de Jesús. Sin duda, recuerdos y narraciones recogidas directamente de los labios de su madre, de la Madre de Cristo, de nuestra Santísima Madre Virgen María. Y aunque en el pasaje de hoy no encontramos nada expresamente sobre la infancia del Salvador, con un poco de intuición podemos viajar de la mano del evangelista a aquellos años maravillosos de la niñez y adolescencia de Jesús y llegar con el Espíritu hasta su pueblo natal. Nos narra Lucas cuando llega el momento de la vida pública de Jesús, quien vuelve al lugar donde se había criado y vuelve a hacer la lectura como seguramente ya lo había hecho cantidad de veces durante su vida. Palabras solemnes del profeta Isaías, promesas de Yahvé a su pueblo, nos hablan de la llegada de un Redentor del Mesías, ungido por el Espíritu del Señor, y de su misión, la liberación de Israel. Pues también en el hoy de nuestra vida, de cada día, a través de la iglesia y de los sacramentos, se cumplen esas promesas de salvación. Es en los sacramentos y en la liturgia sagrada, la oración pública y oficial de la iglesia, en donde esa maravillosa historia pasada se hace eternamente presente en cada misa, en cada confesión, en cada Eucaristía, en la celebración de la liturgia, se actualiza nuestra redención, porque Dios es eterno y para Él no hay tiempo ni distancias. Salvador. Así es, familia,
Y definitivamente este es un evangelio muy revelador, en el cual se narra la determinación de Jesús al presentarse en la sinagoga de Nazaret y leer aquel pasaje de Isaías, en el cual revela precisamente que Él ya está aquí, que Él es el ungido. Y bueno, nuevamente dejan claro que viene con una misión muy clara, que es liberar a todos aquellos que se encuentran cautivos bajo la oscuridad y la ignorancia de la palabra del Señor. Él, como Mesías, nuevamente confirma a través de este signo que ha comenzado un proceso de transformación para todo el mundo. Y cierra la lectura de la Sagrada Escritura del Libro Santo diciendo que se ha cumplido la Escritura. Todos se quedan viéndolo por esa sentencia tan fuerte y recibiendo de una manera especial el signo que ha de marcar la historia y el devenir de nuestra era. Y este es un evangelio más que compartimos con todos ustedes, como todos los fines de semana, un mensaje de fe, esperanza y amor. Ahora los invitamos a escuchar unos mensajes de vida en fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. La vida es un derecho elemental consagrado en documentos fundamentales internacionales y nacionales de diversos países del mundo. El primero de todos los derechos, si consideramos a la persona de este como generador de cualquier otro derecho posible, en este sentido es inviolable y no admite excepción alguna. Es decir, se tutela tanto en el ámbito privado como en el público, a fin de cubrir la dimensión personal. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Ya estamos de regreso con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Durante la audiencia general del tercer miércoles del mes de enero, Papa Francisco habló en su catequesis sobre San José como padre en la ternura. Recordó que los evangelios nos dan detalles del modo en que ejerció su paternidad. Sin embargo, podemos intuir, señaló el Santo Padre, que el hecho de haber sido un hombre justo influyó en la educación que le dio a Jesús, al que vio crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. También destacó que el Señor usaba con frecuencia la palabra Padre para hablar de Dios y de la ternura con que nos ama. De ahí que se haya manifestado. Escuchemos a Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre San José como padre en la ternura. Los evangelios nos dan detalles del modo en que José ejerció su paternidad, pero podemos intuir que el hecho de haber sido un hombre justo influyó en la educación que le dio a Jesús, al que vio crecer en sabiduría, en estatura y en gracia, como dice el Evangelio. Por otra parte, Jesús usaba con frecuencia la palabra Padre para hablar de Dios y de la ternura con que nos ama. Y es hermoso pensar que el primero en transmitir a Jesús esta realidad haya sido José, que lo amó con corazón de padre. En la parábola del Padre Misericordioso, Jesús hace referencia a la paternidad de Dios, que sin detenerse en los errores de su Hijo, lo acoge con ternura y con alegría, con una actitud desbordante y gratuita de amor y de perdón, que supera toda lógica humana. Podemos preguntarnos si dejamos a Dios que nos ame con esa misma ternura, para que, llenos de su amor, seamos capaces de amar así a los demás. Los invito a acercarse a una actitud de reconciliación, para experimentar la misericordia y la ternura de Dios, que nos ayuda a superar nuestras caídas, a levantarnos y a aprender a amar según la medida de su corazón paternal.
Que el Señor los bendiga. Un único Dios, un solo pueblo. Pan de Vida, el Sendero de la Fe, tiene el gusto de compartir con ustedes la segunda parte de la interesante entrevista que realizamos con Rodrigo Guerra López, doctor en filosofía por la Academia Internacional de Filosofía del Principado de Liechtenstein, y hoy día es miembro de la Academia Pontificia para la Vida y las Ciencias Sociales y secretario de la Comisión Pontificia para América Latina, y es para todos un orgullo enorme que el doctor Rodrigo Guerra sea uno de los laicos mexicanos con un alto rango en el Vaticano. Los invitamos a escucharla. Rodrigo, es muy importante esto que comentas. Debe de haber voluntad de parte de la sociedad, de parte de los gobiernos que realmente ataquen el tema de la violencia. En cada país, lo que está sucediendo en Rusia, pues es algo ya muy antiguo porque es un problema de poderes y de una anhelada independencia que no existe por parte de estos pequeños países. El poder, en este caso de Vladimir Putin, sobre los demás, ¿no? Estamos hablando de la misma Unión Soviética del pasado, aunque ya no exista, sigue permeando la mentalidad de todo ese territorio y pues sigue siendo un grave problema. En cuestión de México, pues bueno, sabemos que es esa espiral que no se detiene, pues porque tampoco ha habido voluntades, ¿no? Y por parte del gobierno, por el tema de la corrupción, y la sociedad, pues al final de cuentas se queda en medio, aunque no sea, yo siempre he dicho, económicamente estos grupos delictivos, pues es un puñado, o sea, gran parte de la economía de nuestro país se maneja por las empresas, por las compañías bien establecidas, por los empleos bien dados, remunerados, o subcontratación por dentro de una organización limpia, ¿sí? de intercambio comercial. Lamentablemente, como es un tema pequeño que sí jala mucha gente, lamentablemente la pobreza, la drogadicción, etcétera, pues le pone mucha atención a ese tema de la violencia por las calamidades. Apenas nos enteramos de cosas terribles aquí, de un grupo, una camioneta con más de 10 cuerpos ahí metidos, ¿no? O sea, eso no es normal, pero precisamente es el tema de la falta de la voluntad de las instituciones. Falta mucho por trabajar, pero lo importante es recordar, como dice Papa Francisco, seguir trabajando por la paz y trabajar por el diálogo. Somos seres racionales, debemos de recordar eso, y siempre abogar por el diálogo y sí, antes de la violencia. Y trabajar con amor desde el corazón, como dice Papa Francisco, que eso es muy importante. Es un tema muy importante el abrirnos al amor, a la misericordia, trabajar con ternura, como dice Papa Francisco. Un tema muy importante para él es la situación migratoria, que como dice él, muchos de estas personas tienen que salir de su país debido a la situación, la fuerza de estos poderosos que los hacen huir. La situación migratoria, Rodrigo, realmente es un tema muy, muy complicado. Claro, es uno de los signos de nuestra época, una de las características que seguramente se van a notar en los libros de historia dentro de algunos 100 o 200 años, el que esta época fue la época de las grandes migraciones. Y no es la migración del aventurero que quiere encontrar un paraíso idílico donde vivir, sino la de el hombre y la mujer perseguidos por la pobreza o por la violencia en su propio país, que al alcanzar un momento de desesperación abandonan su terruño y muchas veces a sus familias para tratar de sobrevivir. Entonces esto es muy dramático. Aquí todos tenemos que entender que hay que aprender ciertas lecciones. Por ejemplo, en países como México se ha luchado porque se trate con dignidad a los migrantes que van hacia Estados Unidos, pero muchas veces los propios mexicanos hemos maltratado a los migrantes hondureños, guatemaltecos, haitianos que llegan a nuestro territorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aún no entendemos que la dignidad es común a todos, que todos merecemos respeto y que si pedimos respeto para nuestros connacionales en Estados Unidos, tenemos que ofrecerlo de igual manera para nuestros hermanos centroamericanos cuando llegan aquí. Su servidor y la iglesia en general están de acuerdo en que haya normas, que existan procedimientos para el ingreso de los migrantes desesperados que de repente llegan a un país. No puede ni debe de haber una migración desordenada y descontrolada, pero eso no significa
que entonces se pueda abusar de los migrantes, se les pueda maltratar, se les pueda muchas veces prostituir en sentido amplio o en sentido literal. Tiene que afrontarse el gran desafío de la migración con pleno respeto a los derechos humanos y jamás utilizar como argumento la situación ilegal de nadie para el abuso, el sacrificio, el tráfico sexual o cosas parecidas, cosa que lamentablemente se da con mucho en nuestros procesos migratorios en toda América Latina. Esto tiene que detenerse. La Iglesia, gracias a Dios, está muy comprometida en el acompañamiento a los hermanos migrantes, con muchísimos agentes de pastoral que día con día tratan de ayudar a los migrantes a que transiten con las mejores condiciones de seguridad posibles, y esperemos de que los gobiernos pronto respalden esto con nuevas normas migratorias que le den orden a la migración y que eviten que algún tipo de persona sea discriminada, señalada, marginada por su color de piel o por su origen nacional, cosa que sucede lamentablemente con mucha frecuencia en algunas naciones. Pasamos a otro tema que también para nosotros es así muy ríspido, en el hecho de que tú, que estás tan cerca de Papa Francisco, te has dado cuenta que nosotros sentimos como católicos, como seres humanos creyentes, que el Papa es el representante de Dios en la tierra. Sin embargo, nos hemos encontrado con muchos ataques, mucha agresión hacia nuestro Santo Padre. Respecto a todo esto, ¿cuál es la visión del Vaticano? A mí me parece incongruente que creamos en Dios, que tengamos fe y que le ataquemos de esta manera. En la historia de la Iglesia no ha sido raro que haya grupos y personas que desconocen la autoridad del Papa. No ha sido raro. En cada siglo siempre han existido. Y la gran lección que nos deja 20 siglos de historia es que todas las personas y grupos que se separan de la comunión con el Papa terminan muy mal. Terminan haciendo su propia secta, su propio grupo. Prácticamente todas estas experiencias históricas siguen el mismo itinerario. De repente el Papa afirma algo. A alguien no le parece y entonces intenta argumentar apelando a una autoridad superior a la del Papa, como si pudiera haber una autoridad y una voz más calificada que la del Papa para contradecirlo, contraargumentar, etc. Olvidándose que Jesús prometió su acompañamiento, su asistencia, la asistencia del Espíritu Santo al sucesor de Pedro hasta el fin de los tiempos, y los poderes del infierno jamás podrán contra la Iglesia que se mantiene fiel al sucesor de Pedro. Unión de voluntades. Unión de Voluntades es un movimiento social católico integrado por personas y asociaciones que viven y dan testimonio de la fe católica. Una coordinación que hermana voluntades y procura la unidad, la concordia, la justicia, la reconciliación y la paz. Trabajando unidos de manera apartidista a favor de la vida, desde la concepción hasta su fin natural. Protegiendo a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Los integrantes de Unión de Voluntades ponen su misión en el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de Santa María de Guadalupe. Fieles al magisterio y a la doctrina de la Iglesia católica, apostólica y romana. Unión de Voluntades. Unión de Voluntades. Pan de vida, el sendero de la fe. Pan de vida, el sendero de la fe. Ya estamos de regreso con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Les recordamos que estamos hablando con el Dr. Rodrigo Guerra López, secretario de la Comisión Pontificia para América Latina. Continuamos. Cuando se nos olvidan estas cosas tan elementales del catecismo, pues nos volvemos parte de algún grupo, de una secta, que termina fragmentándose y dividiéndose en otros nuevos grupos. En otras palabras, una dimensión constitutiva de la fe es la fidelidad al Papa. No porque el Papa sea perfecto, no porque el Papa no se equivoque o siempre le atine, no.
sino porque no es, nuevamente, no es a pesar de sus límites, hasta a través de los límites del propio Papa, que el Espíritu Santo conduce a la Iglesia. Ese es el misterio del ministerio de Pedro. El misterio es que a través de un hombre frágil como San Pedro, que niega a Jesús 3 veces, a pesar de esa fragilidad tan increíble, Jesús le promete a ese hombre frágil que el Espíritu no abandonará a la Iglesia, que se mantenga fiel a ese humilde pescador, que ni era el más inteligente, ni el más joven, ni el más sano, ni el mejor estratega, pero sí era el elegido por Dios. 20 siglos de lección tenemos como argumento para ayudarle a nuestros hermanos católicos que de repente desconfían del Papa, que no hay un solo caso en 20 siglos de éxito de alguien que se haya separado del Santo Padre y que haya terminado bien. Todos los santos, aún los santos que a veces le han escrito cartas al Papa advirtiéndole de cierto peligro, de cierta preocupación, Santa Catalina de Siena y tantos otros, lo hacen siempre cuando tienen palabras de advertencia al propio Papa con gran respeto, sin provocar escándalo y jamás utilizando los medios de comunicación. Todas las cartas de Santa Catalina de Siena y de San Bernardo, pienso mucho en San Bernardo, que a mí me gusta mucho, que le escribió cartas a un papa que había sido su novicio, había sido monje cisterciense, llega a papa y le escribe cartas, ¿no? Diciéndole, oye, fíjate en esto y fíjate en aquello y aguas con aquel. Siempre cartas reservadas, discretísimas, para que jamás se dijera de San Bernardo o de Santa Catalina que ellos estaban atacando, desafiando, retando la autoridad del Papa. Al contrario, ayudándole discreta y humildemente a su ministerio, como lo debe de ser cualquier cristiano. Esta perspectiva es la que algunos olvidan. Esto es la gran experiencia y lección de los santos, y hoy tenemos que ayudar a nuestros hermanos católicos que dudan del Papa a que recuerden estas grandes lecciones históricas, porque de ello depende no solo que el Papa sea respetado, sino que mantengamos a la Iglesia unida. La Iglesia unida es la que es creíble. Solo la unidad de los cristianos es la que convierte nuevas almas para Cristo. El amor, la caridad, la paciencia, el perdón. El Papa Francisco es un ejemplo a este respecto, que todos sus críticos, etcétera, lo único que encuentran en el Papa Francisco es misericordia. Jamás el Papa reacciona con severidad ni con un ánimo simétrico para contrarrestar a sus enemigos, sino les ofrece una mano y les tiene paciencia, invitándolos a que recen por él, invitando a sus enemigos a que se conviertan, porque ser sucesor de Pedro es ser sucesor de un misterio, que es el misterio del acompañamiento real de Dios a su Iglesia. Eso es un misterio extraordinario, y eso es lo que hace católica la Iglesia católica, el serle fiel al mandato de Jesús, digámoslo así, con todo el paquete que esto incluye, no solamente recibiendo con devoción la palabra de Dios, sino también la tradición y la autoridad de los sucesores de los apóstoles, en especial la autoridad del sucesor de Pedro. Así es, Rodrigo. Definitivamente, si algo podemos aprender del Papa Francisco ha sido que, pues ante todos, ante los ojos de todos, ante los medios, durante las audiencias generales, posee mucha sabiduría, pero también muestra sencillez. No es una persona que diga o que tenga una postura de que yo soy la autoridad y yo sé todo. No, siempre ha estado abierto a lo que está frente a él, a las personas que están frente a él, a los eventos. Un ejemplo muy claro es la postura que se ha tomado en el tema de la Amazonia, este proceso en el cual se está procurando involucrar precisamente a los pueblos de esta región, a los pueblos originarios, llamémosle así, que tienen pues todavía costumbres prehispánicas, precatólicas, precristianas, por llamarlo así. Pues está, no, en lugar de atacarlos o decir, bueno, llego y vengo con un proceso que ya sucedió en la conquista hace muchos años, no podemos regresar a lo mismo, ya se aprendió. Y de ese proceso, cuando se llega a conectar el viejo continente con la América, se aprendió muchísimo. Y yo creo que eso nos deja una lección que debemos de manejar estos procesos de inculturización de las regiones y cristianización de las regiones con mayor humanidad. Platícanos desde tu punto de vista cómo va este proceso de, pues, no sé si llamarle asimilación o mejor dicho, inclusión
de estos pueblos a la fe católica. ¿Cómo vamos en este proceso? Adelante. Sí, el Papa Francisco es un gran devoto de la Virgen de Guadalupe. Sí. Y la Virgen de Guadalupe es la que nos enseñó este método de evangelización. Claro. La soldadesca española en el siglo XVI traía un proyecto político y religioso que implicaba imponer la fe a través de la espada. Pero 10 años después de la conquista de la Gran Tenochtitlan, los procesos de evangelización son un fracaso gigantesco. Y los indígenas están deprimidos por haber visto destruida su civilización. Casi no hay conversiones. Y la situación es muy dramática. Claro. Quien cambia las cosas es la aparición de Santa María de Guadalupe a San Juan Diego. San Juan Diego ya estaba convertido. Era de los poquísimos conversos que ya había. Eran muy pocos, muy pocos. Y lo interesante es ver que María de Guadalupe no amenaza, no atemoriza, no arroja mensajes apocalípticos del fin del mundo, sino que María de Guadalupe, con gran paciencia y ternura, acompaña a San Juan Diego, le pide que vaya con el obispo a darle una buena noticia, a anunciarle que ella quiere una casita sagrada, no solamente un templo físico en el Tepeyac, sino que todas estas tierras sean una casita sagrada, sean un lugar para vivir con libertad la propia fe cristiana. Entonces, María de Guadalupe nos enseña un método, que es el método de inculturar el Evangelio. Utiliza el lenguaje de San Juan Diego, que es el náhuatl. Utiliza también a través de la imagen que deja impresa en la tilma, utiliza justamente los signos y símbolos que podían ser interpretados por los indígenas y por los españoles, para que ambos pueblos se arrodillaran delante del verdadero Dios por quien se vive. Esto es lo mismo que el Papa Francisco está promoviendo en la Amazonia. Algunos se escandalizan que si de repente aparece alguna figurita indígena en el sínodo de la Amazonia, en pleno Vaticano. Yo les digo a todas estas personas que se espantan, pues que visiten México. Claro. Que vean en cualquier fiesta de nuestros pueblos que una gran cantidad de elementos prehispánicos han sido abrazados, acogidos y recibidos, purificados en la experiencia de la fiesta popular, de la devoción al santo del lugar o en la propia fiesta de la Virgen de Guadalupe. Es decir, la Iglesia, no solo aquí, sino en todos lados, siempre ha hecho eso, abrazar, acoger las culturas paganas, purificarlas e integrarlas a la verdad cristiana. ¿Saben cuál es el templo católico con más elementos paganos en el mundo entero? En su arquitectura, en sus pinturas, en su decorado. La Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro en sus columnas romanas, paganas. Las mismísimas piedras con las que se construyó la Basílica de San Pedro pues eran restos de templos romanos, ¿no? Muchas de las figuras que acompañan a los santos, a la Virgen, etcétera, pues provienen de la imaginación de los artistas, escultores, pintores, renacentistas, que mezclaban figuras grecolatinas con la nueva idiosincrasia cristiana. En la plaza de San Pedro hay un obelisco, una especie de torre en el centro, muy alta, el famoso obelisco, que fue traída de Egipto por los romanos. Es un símbolo pagano y que los romanos utilizaron para poner las cenizas de Julio César, el emperador, en la punta. Y luego se quitaron las cenizas y se puso una astilla de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo decir? La Iglesia siempre acoge figuras, signos, gestos, fiestas, la Navidad. Nadie sabe el día exacto del nacimiento de Jesucristo, pero se escogió esa fecha porque coincidía con algunas fiestas paganas que la Iglesia trata de corregir a través de la fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hoy celebramos la Navidad del 24 de diciembre. Este ha sido el método permanente de la Iglesia y a nadie nos debe de extrañar que con nuestros hermanos de la Amazonia, que muchos de ellos, por cierto, son cristianos ya, el sínodo de la Amazonia no es más que una experiencia más en la larga historia que tiene la Iglesia de acogida de las culturas prehispánicas, culturas indígenas, amazónicas, para purificarlas y abrazarlas, aceptando, por supuesto, muchas de sus costumbres, lenguajes, música, canto, como lo ha hecho con nosotros aquí en México la Virgen de Guadalupe y como lo hará siempre la Iglesia
en cualquier contexto y en cualquier cultura. Los únicos que se pueden espantar por cosas como el signo de la Amazonia son las personas que no estudian historia de la Iglesia. Los invitamos a escuchar unos mensajes de Vida en Fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. De mi parte, quisiera transmitirles un mensaje muy sencillo, pero pienso que es importante y necesario. Jesús los quiere muchísimo. Jesús los quiere en serio. Él los lleva siempre en el corazón. Él sabe mejor que nadie lo que cada uno necesita, lo que anhela, cuál es su deseo más profundo, cómo es nuestro corazón. Y Él no nos abandona nunca. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Ya estamos de regreso con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Les recordamos que estamos hablando con el Dr. Rodrigo Guerra López, secretario de la Comisión Pontificia para América Latina. Continuamos. Pero la historia de la Iglesia es cada siglo, en cada continente, es una gran lección de adaptación, abrazo, purificación y acogida de la cultura de cada nueva tierra en la que llega el Evangelio. Ya me imagino el día que encontremos una civilización extraterrestre en algún otro planeta, pues los esfuerzos que tendrá que hacer la Iglesia por evangelizar esos nuevos contextos. Y nuevamente tendremos que seguir el mismo método guadalupano, que es el único que realmente hace que los pueblos se reconcilien y hace que la fe se siga comunicando de una manera humana, respetuosa y misericordiosa para con todos. Así sí, la Iglesia siempre ha luchado por mantener la reconciliación, la paz, el perdón, mantener entre la población la misericordia. Todas estas actitudes que tienen algunas personas que, como tú dices, no leen, no se enteran. Al final de cuentas, bueno, pues viene así como que pasa como el aire y no sucede nada, ¿no? Afortunadamente tenemos un guía maravilloso que es el Santo Padre, que por cierto estaba comentando en su catequesis del miércoles pasado, el hecho de que la gente ahora se casa, si es que se casan, tienen un hijo, ya no procuran tener esa familia grande, bonita, sino que ahora adoptan perros, adoptan gatos. Hay muchos niños que están esperando ser adoptados, muchos niños que necesitan ese amor de esa familia, o muchos niños que quisieran hacer de esos padres, ¿no? Hoy es algo muy, muy común tener 2 gatos, 2 perros, como él lo dice, que causó risa, pero al final de cuentas es muy cierto. Hay que darle oportunidad a la vida, a esos seres, a esos niños que están esperando ser adoptados. Respecto a este tema, platícanos, Rodrigo, por favor, el tema de la adopción para Papa Francisco. El Papa Francisco ha estado haciendo varias meditaciones en torno a San José y en el fondo en torno a la paternidad. ¿Para qué? Para que el ser padres no entre en crisis. Hoy muchos vivimos con crisis profundas como padres, porque nos cuesta mucho el diálogo con nuestros hijos, porque no fuimos educados para abrazar esta nueva cultura y estas nuevas libertades que muchos de nuestros hijos tienen, y fácilmente, por nuestra fragilidad, caemos en las trampas de la cultura de nuestro tiempo y se nos dificulta digerir, por así decirlo, pacíficamente el hecho de tener hijos. A los más jóvenes, muchas cosas los invitan a no casarse y a no pensar jamás en tener hijos, para creer que de esa manera pueden ser más felices y tener una vida más cómoda y con mayor bienestar. Nuevamente la historia es maestra. ¿Por qué? Porque las familias grandes son las que
no desde un punto de vista de fe, sino desde un punto de vista sociológico. Las familias grandes son las que proveen de una red informal de seguridad social para con los adultos que eventualmente se vuelven adultos mayores. En otras palabras, ese bienestar tan anhelado se procura cuando los muchos hijos apoyan a los padres, por ejemplo, a vivir su ancianidad. Cuando los muchos hijos aprenden virtudes que sin hermanos no hubieran adquirido, como la virtud de la paciencia, del perdón, del reencuentro, etc. Esto no es automático, ni se da en todas las familias de manera exitosa, pero a nivel sociológico es un hecho que las naciones son fuertes cuando tienen familias fuertes, cuando creen en los hijos y los valoran como, esperemos que como seres humanos y eventualmente hijos de Dios, pero aunque sea como recursos humanos relevantes para que la propia familia subsista. La principal riqueza de una nación no es el número de cabezas de vacas o los barriles de petróleos que posee un país, sino la principal riqueza de la nación son sus personas, que con inteligencia y corazón pueden generar más riqueza de la que producen, de la que consumen. Desde un punto de vista económico, sociológico, los hijos no son un problema, sino son una bendición siempre, que conlleva sacrificios, pero sacrificios que generan crecimiento humano y personal si se realizan con amor. El Papa, convencido de esta perspectiva, es que defiende profundamente a los animales y a todo el ambiente natural. Ha escrito una encíclica completa sobre este tema que se llama Laudato Si. Sí. Pero siempre tiene claro que los amores que podemos tener hacia nuestras mascotas y nuestros animalitos son de naturaleza distinta al amor que le debemos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Todos son amores, pero son amores distintos, diferenciados. No es el mismo tipo de amor que yo le tengo a mi madre que el que le tengo a mi esposa, o el que le tengo a mi hijo o a mi hija, o el que le tengo a mi mascota. Cada tipo de amor tiene su lugar y su papel. El Papa es un gran defensor de los animales y del medio ambiente natural. Por eso es ridículo que algunos hayan hecho campañas para criticarlo, porque ha hablado con fuerza del valor que tienen los hijos. Al contrario, yo creo que tenemos que admirar que un Papa que tan fuertemente defiende a la naturaleza, también haya defendido con gran fuerza el valor que tiene el afecto y el cariño que los padres le tenemos a nuestros hijos, porque de esa manera quiere decir que el Papa tiene una visión holística, integral. A continuación, los invitamos a escuchar un mensaje de Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la determinación de la Sala Regional Especializada de dicho tribunal, que le dio origen, determinaron que 4 ministros de culto transgredieron los principios de separación Iglesia-Estado, al considerar que realizaron manifestaciones que impactaron en el proceso electoral federal, al pretender influir en el sentido del voto de la ciudadanía. Por lo anterior, expreso lo siguiente: la Iglesia y quienes la integramos como ministros y ciudadanos, respetamos las decisiones de los tribunales de nuestro país. No obstante, no compartimos los razonamientos expresados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues consideramos son violatorios de uno de los derechos humanos más importantes en un Estado democrático, la libertad de expresión. Ninguno de los ministros de culto se manifestó a favor o en contra de un candidato o de un partido político específico, sino que en ejercicio de su libertad de expresión hicieron pronunciamientos personales sobre la realidad social del país. Consideramos que en un Estado democrático moderno, este tipo de resoluciones restrictivas de los derechos humanos se alejan de los parámetros establecidos en los tratados y convenciones internacionales. Finalmente,
La Conferencia del Episcopado Mexicano tiene plena confianza en que la Secretaría de Gobernación, autoridad a la que se ha remitido el asunto para resolver en el ámbito de sus atribuciones, determinará lo que corresponda de manera legal, justa y en pleno respeto a los derechos de los ministros de culto y ciudadanos mexicanos. Asimismo, tenemos la certeza de que el Gobierno de la República sabrá ponderar que en las expresiones de los ministros implicados y en la posición de la Iglesia Católica en México no hay violación alguna al principio de separación entre Iglesia y el Estado. En este 2022 se celebrará el 30º aniversario del restablecimiento de las relaciones entre ambas instancias. Reiteramos que la Iglesia en México siempre ha colaborado y colaborará positivamente para construir el bien común. Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos lo hayan disfrutado y los invitamos a comunicarse con nosotros a Pan de Vida, El Sendero de la Fe, a los teléfonos 5561-363682 y 5540-656011. Comuníquense al programa si tienen alguna duda o sugerencia, o bien si desean más información sobre los temas que abordamos en Pan de Vida, El Sendero de la Fe. Que tengan un bendecido fin de semana. Queridos hermanos, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Que tengan un bendecido fin de semana y los esperamos en nuestro próximo programa. ¡Bendecido fin de semana! Unión de Voluntades. Unión de Voluntades es un movimiento social católico integrado por personas y asociaciones que viven y dan testimonio de la fe católica. Una coordinación que hermana voluntades y procura la unidad, la concordia, la justicia, la reconciliación y la paz. Trabajando unidos de manera apartidista a favor de la vida, desde la concepción hasta su fin natural. Protegiendo a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Los integrantes de Unión de Voluntades ponen su misión en el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de Santa María de Guadalupe. Fieles al magisterio y a la doctrina de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Unión de Voluntades. Unión de Voluntades. Pan de Vida, el Sendero de la Fe.